Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a otra presentación de la prensa de hoy. Es un grato placer tener en el día de hoy un tema de alto interés internacional, un tema también de alto interés diplomático, porque se trata de las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y el Estado de Israel. Y para hablarnos sobre ese tema, hemos acogido la gentil asistencia en el día de hoy del distinguido embajador de Israel en la República Dominicana, Moshe Sermoneta. Él estará con nosotros hablando ampliamente sobre esas relaciones internacionales después de la siguiente pausa. Con nosotros el embajador de Israel, su excelencia Moshe Sermoneta. En septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas se abocará a estudiar una resolución que autorice a los palestinos a crear el Estado palestino, un viejo anhelo palestino, centro del conflicto que tienen con Israel. Hay muchos países que se han adherido a la idea de la creación del Estado palestino. ¿Cuál es la opinión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre ese tema, la postura del gobierno israelí? ¿Qué ocurrirá después que se deje creado el Estado palestino? Bueno, yo quiero sorprenderle. Sorpréndenos. Nosotros estamos a favor de la creación de un Estado palestino. Es una buena noticia. Bueno, pero no es una noticia, porque esto es la base de la política israelí hace varios años. Y lo mismo fue también dicho por el primer ministro Netanyahu hace un par de años. Ahora, la cuestión no es la creación misma, sino cómo. Y en este momento
el paso de los palestinos. Uno está en contravención de los acuerdos que tenemos con ellos, en contravención a las decisiones y a las preferencias de la comunidad internacional, porque siempre se ha hablado del hecho que ambas partes tienen que negociar, llegar a un acuerdo y después venir a las Naciones Unidas y establecer el Estado independiente de Palestina. Eso fue lo que se acordó en el acuerdo de paz del año 93. Por ejemplo, y esto es lo que está mencionado en resoluciones de la ONU hace varios años. Pero sería un procedimiento parecido al que se siguió con la creación del Estado de Israel, porque fue una iniciativa de las Naciones Unidas en el 48 lo que permitió la fundación del Estado de Israel. Pero no es lo mismo, porque en este momento no tuvo negociaciones entre partes. Aquí tenemos un proceso que está continuando a casi 20 años. ¿Y cuál es la idea? La idea es igual a lo que pasó con el Sudán del Sur, por ejemplo. Las partes, o sea, los palestinos y los israelíes, o los árabes y los israelíes, como pasó con Egipto, como pasó con Jordania, tienen que sentarse, tienen que negociar, tienen que entender y transmitir a sus pueblos que nadie va a poder conseguir el 100% de sus sueños, el 100% de sus exigencias, y después recibir el apoyo de la comunidad internacional. Es lo que quiere la misma comunidad internacional. Ahora sí, los palestinos han decidido de no volver a la mesa de las negociaciones y han escogido de ir a Naciones Unidas. Significa que no quieren un acuerdo. Significa que quizá los líderes palestinos no tienen la capacidad de ir a su pueblo y decir, miren, hay varias cosas que hemos soñado, pero ahora hay que enfrentarse con la realidad y la realidad es distinta. Y entonces tenemos estratégicamente tomar decisiones para crear nuestro Estado y no continuar en esta situación. Este es el problema. Pero hay que decir lo siguiente. Los procesos de paz como que no tienen solución definitiva. Las negociaciones han fracasado. Desde el presidente Clinton hasta la última iniciativa del presidente Barack Obama han terminado en rotundo fracaso. Porque se invocan argumentos como, por ejemplo, que Israel ha continuado construyendo asentamientos humanos en zonas, en áreas que supuestamente pertenecen a los palestinos y donde se levantarán las fronteras. El presidente Barack Obama ha sugerido que las fronteras del 67, que existían antes de que se comenzaran estas negociaciones, pudiera ser un punto de partida para llegar a terminar el proceso de paz. Pero mientras tanto las negociaciones se hacen y no se llega a ningún acuerdo. Ese es el punto de vista, por ejemplo, de los palestinos y de muchos representantes de la comunidad internacional. Las negociaciones no se hacen porque los palestinos insisten a no volver a negociar. Y hay que recordar que en la historia de las negociaciones entre Israel y los palestinos siempre existían asentamientos, pero siempre se sabía que los asentamientos, el tema de los asentamientos se iba a tocar a la fase final de las negociaciones, como el tema de Jerusalén, como el tema de los refugiados, como el tema de las fronteras. Ahora, también históricamente, Israel ha demostrado que puede salir de territorios y desmantelar asentamientos, como pasó en el Sinai después del acuerdo con Egipto, como pasó en Gaza. Y mire qué intercambio. Entonces, ¿qué estamos recibiendo de Gaza desde la salida de los israelíes de la franja? Cohetes, cohetes y cohetes. Entonces, ¿son los asentamientos que son el problema o el rechazo, la deslegitimación, la negación del concepto de un Estado judío? Ahora mismo, líderes palestinos
en entrevistas públicas, declaran que no aceptan el concepto que debería ser el concepto nuclear de este problema y de la resolución. O sea, dos países, dos estados por dos pueblos. Nosotros hemos aceptado la noción, la idea de un Estado palestino, pero parece que los palestinos siguen creyendo que los judíos no tienen el mismo derecho que ellos tienen, o sea, de un Estado judío que fue creado por la comunidad internacional en 1947. Pero hay que reconocer que los palestinos han ido modificando ese concepto. Por lo menos uno lo ve en el discurso de Mahmoud Abbas, el primer ministro palestino. También uno lo ve en la posición de Egipto, antes de que se desmoronase el estado de Mubarak. Y ahora, evidentemente, hay una mayor esperanza con la llegada de la oposición egipcia al gobierno de Egipto. Pero también uno lo ve con otros vecinos cercanos, como Jordania, por ejemplo, y hasta en el Líbano también. De manera que es posible que ya en el mundo árabe haya una noción completamente distinta del Estado judío. Quizá eso prevalezca entre Hamas, el grupo extremista que está cogobernando en Palestina. Yo no creo que la situación es así actualmente. Empezamos para decir que cuando se trata de negociar entre dos países independientes es más fácil que entre un país y un otro grupo, un otro pueblo que quiere su independencia. Además, yo no conozco en ningún discurso de Abbas, y específicamente en ningún discurso a su gente, un reconocimiento del derecho que los judíos tienen como pueblo de autodefinirse en su mismo propio Estado. Entonces no cambió nada. Esto significa ¿qué debe pensar la opinión pública israelí? Que hasta el 47 no cambió nada. Esto no es, así no se marcha adelante. Así no se puede continuar. Y es eso que nosotros pensamos que está pasando. Porque significa que el liderazgo palestino, como sabe que no puede presentar posiciones difíciles a su pueblo, prefiere confrontarse con Israel a través de, por ejemplo, las Naciones Unidas, donde sabe que va a recibir un apoyo automático porque con más que 20 países árabes, más que 50 países musulmanos, es muy fácil entrar a la Asamblea General y recibir el apoyo. Pero también están los países latinoamericanos, están los países asiáticos, están los países de Europa que van a... No todo, hay varias posiciones, también no se sabe exactamente qué tipo de resolución van a presentar, pero lo más importante es que una resolución de la ONU no va a crear un Estado, porque el Estado se va a crear solamente trámite las negociaciones con Israel. Y usted mencionó Hamas. Hamas es un punto sumamente importante, porque, por ejemplo, una de las condiciones para la creación de un Estado es un control efectivo de territorio. Ahora, la autoridad palestina controla sí o controla no la Franja de Gaza. Si no la controla, ¿cómo puede atreverse a pedir un estatus de Estado? Y si la controla, significa que está permitiendo el disparo de miles de cohetes a partir del 2006 contra civiles, contra poblaciones civiles israelíes. ¿Y esto qué quiere decir de la postura, la posición de la autoridad palestina hacia el Estado judío? Todo eso quiere decir que si las Naciones Unidas crea el Estado palestino, Israel se opondría al Estado palestino. No. Porque la resolución no creo que va a crear un Estado palestino jurídicamente. Y B, porque como he dicho al empezar, Israel no está contra la idea de la creación de un